Sí, muchas gracias. Y para esta mañana, pues vamos a compartir el pasaje de Lucas capítulo 15. Los que tienen a la mano la Biblia pueden abrir allí en ese pasaje. Vamos a meditar desde los versículos 11 al 32. Para muchos es conocido este pasaje, esta historia que relató el Señor Jesucristo acerca de un hombre que tenía dos hijos. En el título de nuestras Biblias tiene puesto pues la parábola del hijo pródigo, pero aquí hay un tema donde habla acerca de los hijos con corazón de herencia. Y esto quiere decir que debemos volver al diseño del Padre. Al diseño del Padre. ¿Cuál es el diseño del Padre? Vamos a ver que en este pasaje pues el corazón del Padre siempre está dispuesto para que nosotros regresemos a Él siempre que cometemos errores y fallas y nos hemos alejado de su presencia. Esta parábola del Hijo Pródigo es una de las historias más conocidas, pero también conmovedoras, que el Señor Jesús relató mientras estaba aquí en la tierra. Se trata de un joven que exige la herencia a su padre y se marcha a un país lejano, donde despilfarra básicamente todo el dinero, toda la herencia que el padre le había dado, viviendo una vida desenfrenada, despilfarrando el dinero y perdiendo la herencia. Entonces, si ustedes tienen allí sus Biblias, pueden acompañarme en Lucas capítulo 15. Dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Un momento, no es muy común que los hijos se acerquen a los padres a pedir la herencia mientras están los padres con vida. Por lo general, esto sucede cuando los padres fallecen y entonces dejan el testamento para que los hijos puedan aprovechar de los bienes que los padres han hecho mientras estaban con vida y reclamarlos. Sin embargo, pues en esta historia vemos que es al contrario, porque mientras el padre estaba viviendo, uno de los hijos se acerca para pedir su herencia. Y era porque quizás estaba el hijo cansado de la rutina, de las leyes quizás o normas que el padre había impuesto en la casa. Quizás el hijo quería en su mente y en su corazón salir fuera, pensar que afuera le iba a ir mejor, quizás estaba cansado de la comida, de los empleados, de las mismas exigencias del padre y quizás había escuchado que en las provincias apartadas vivían vidas gozosas, quizás había escuchado de que había vidas placenteras y él no quería perdérselas. Quizás él pensaba que solo tenía una vida y quería disfrutar y quería pasarla bien. Y entonces tenía curiosidad de salir y ver cómo le iba lejos de la presencia de su padre. Y dejándose llevar por sus emociones y sus sentimientos, por sus pensamientos, entonces él toma la decisión de salir de su casa. Y en este punto, pues, vemos que él toma una gravísima decisión, una mala decisión. Am, en este caso, pues, Dios nos ha dado a nosotros en nuestras manos la libre decisión de estar cerca de Él, cerca de su comunión, o de salir y pensar de que a nosotros nos puede ir mejor lejos del Padre. Pero la verdad vamos a ver que en esta historia, pues las cosas no fueron como el hijo había planeado o había pensado, sino más bien pues fue lo contrario. Sigamos con la lectura, mis amados hermanos, aquí en este pasaje y veamos allí en el versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora vemos que no solamente al hijo se le ocurrió ir
por allí cerca y para de vez en cuando visitar a su padre, compartir con él. No se fue quizás al vecindario de al lado o allí cerca en el barrio, sino que se fue a una provincia muy apartada. Quizás él dijo, yo no quiero saber nada de mi padre, yo no quiero que él me esté allí corrigiendo, vigilando, supervisando y diciéndome que estoy haciendo malas cosas. Yo me voy muy lejos. Y lo más lejos que pudo, él se fue. Pero allí en ese lugar comenzó a despilfarrar todo lo que había eh, recibido de su padre. Toda esa herencia. Comenzó quizás a tener, entre comillas, nuevas amistades, quizás a jugar juegos de azar, a tomar mujeres y pagarlas para estar con ellas, acostarse con ellas y quizás comprar de los mejores vestidos. Pero él no tuvo sabiduría en ese punto para poder administrar de mejor forma la herencia que había recibido de su padre, que en lugar de multiplicar esos recursos, él los iba despilfarrando pensando que le iba a durar toda la vida. Pero vemos aquí que no fue así. Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, aquí vemos a un hijo que estaba pensando egoístamente. Cuando le dijo en primer lugar al padre, dame, este es un signo de madurez, de inmadurez, perdón. ¿Por qué? Porque cuando un creyente está viviendo en una etapa de inmadurez, lo que hace es siempre decirle al Padre, dame, dame, dame y dame. Y no está, en cierto sentido, no está mal el pedir al Padre para las necesidades personales. Sin embargo, cuando uno solo piensa en sí mismo, allí es cuando no ha pasado a una etapa de madurez que uno va a estar pidiendo al Padre también por otros. En la oración va a agradecer al Padre, también en la oración va a adorar al Padre, en la oración va a bendecir el nombre del Padre, va a, a pedir por las necesidades de otro. Pero cuando hay madurez en la vida del creyente, utiliza esta palabra dame, dame. ¿Por qué? Porque solo está pensando en su bienestar, en sus deseos, en sus necesidades, pero no está pensando quizás en las necesidades de otro. Pero en el caso del hijo pródigo, cuando recibió la herencia y le dijo al padre, dame, entonces allí fue a esta provincia y desperdició sus bienes y vivió perdidamente, vivió desenfrenadamente, vivió sin pensar en el mañana, quizás en las consecuencias, quizás en los tiempos de escasez, y no actuó sabiamente. ¿Por qué? Porque no tenía una madurez, una experiencia, una visualización de cómo podía ser el día de mañana si es que no tenía recursos. Solo pensó en el momento, pensó en satisfacer sus necesidades temporales, vivió para sí. Y este es un error muchas veces que muchos creyentes podemos cometer. A veces caemos en esta forma de pensar solo en nosotros mismos y quizás no en otras personas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, los amigos estuvieron allí presentes cuando él tenía recursos, pero cuando ya el hijo pródigo se dio cuenta que le comenzó a faltar, que el dinero se le había ido como el agua. Entonces, ¿qué sucedió? Allí quizás ya empezó él a preocuparse y ver que su estómago tenía hambre, que su ropa ya estaba vieja, malgastada, sucia, y que ya no estaban las personas que estaban a su lado para hacerle gastar el dinero. ¿Y qué hizo este hijo pródigo? Dice aquí en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de sus conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. Quizás estuvo buscando trabajo pensando en que allí iba a recuperar algo del dinero, pero no hubo nadie quien le diese un trabajo. Buscó por todo lado, quizás puso carpetas, quizás estuvo allí anunciando a personas para que le diesen un empleo, pero nadie le daba trabajo. Es increíble. ¿Y dónde estaban? Me preguntó, los amigos, las personas que, entre comillas, estaban allí a su lado cuando él tenía dinero. Pues no aparecía. Y entonces, esto es similar a veces cuando nosotros estamos en el mundo y tenemos dinero, pues ahí tenemos amigos que solamente que por el interés están a nuestro lado hasta que ya no tenemos. Sin embargo, pues aquí en esta historia vemos que de la desesperación, del hambre y de la angustia al verse solo este hijo, pues nadie le daba trabajo y lo que hizo fue, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Si ustedes notan, pues los cerdos eran animales inmundos en el Antiguo Testamento. Los israelitas ni siquiera podían comer o disfrutar de estos animales. Entonces, para ellos era prohibido, según la ley. Pero entonces, ¿qué hizo allí el hijo pródigo? Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tuvo que llegar a un punto de sentir hambre y sentir necesidad, de tal manera que quería comer esas algarrobas, esas hierbas que les daban a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Imagínate que era tanta el hambre y la desesperación de este hijo que anhelaba y quería eh, eh, llenar su vientre con esta comida, pero nadie le daba. Así es que allí comenzó a faltarle. Se quedó corto de recursos, dice el original. Comenzó a padecer necesidad. Estaba vacío y quería llenar con las algarrobas que comían los cerdos. Lejos del Padre, un hijo de Dios va a sentir esa hambre y esa necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede satisfacer el hambre y la necesidad de nuestros corazones es Cristo. En el mundo no podemos encontrar lo que Cristo nos ofrece. La pregunta es, ¿cómo quieres llenar tu vacío, querido hermano? Muchas veces miramos al mundo y pensamos que allí está la respuesta. Quizás teniendo más dinero, quizás teniendo el amor de tu vida, si eres joven, quizás pensando en que si tienes la casa ideal, eso va a llenar tu corazón, tu vacío, quizás teniendo un auto eh, conforme a lo que anhelas, tus deseos, un auto del año, eso es lo que te va a traer la felicidad y va a llenar tu corazón. La pregunta es, ¿con qué quieres llenar ese vacío? Pero debemos entender que nosotros como creyentes en Cristo, nosotros debemos encontrar la satisfacción y la llenura para nuestro corazón, que no necesitamos revolcarnos en el lodo de este mundo, donde están allí los cerdos tratando de mostrarte que el lodo del mundo te va a satisfacer y tú quieres muchas veces ser arrastrado allí a ese lugar de inmundicia, lejos de Dios. Pero sabes, para saciar tu alma, puedes encontrar en Jesucristo la paz, el gozo y la felicidad que tanto anhelas. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Pero también si tienes sed en tu interior, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Él es el agua que sacia tu ser. Si vienes a Cristo, de tu interior correrán ríos de agua de vida, que saciarán no solamente tu sed, sino que saltarán para vida eterna. Serán de bendición y ayuda para otras personas. Si estás en oscuridad y ves que estás tropezando en este mundo, Jesús es la luz del mundo. Él dijo, el que viene a mí no andará en tinieblas,
sino que hallará la luz de la vida. Pues para eso el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiar el pecado de la humanidad, para darle vista al ciego, para sacarle de la esclavitud del pecado a la persona que vive encerrada en sus pecados, en sus deseos, que vive atrapada, esclavizada en sus pecados. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. La pregunta es, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador para que tu alma esté saciada con ese pan de vida? Para que tu alma esté satisfecha de su sed interior con el agua de vida? Para que tus ojos hayan sido abiertos y hayas recibido la luz de este mundo, tú necesitas venir a Jesucristo. Pero algo interesante que me llama la atención, después de que básicamente el hijo pródigo topó el fondo del pecado, vio que la vida es dura, es difícil, que vivir lejos del Padre es vivir angustiado, es vivir desesperado, es vivir en pérdida, en quebrantamiento, es tener una vida en soledad, es caer en una crisis emocional, espiritual. Después de que el hijo se da cuenta de todo esto al tocar el fondo, después que se ve quebrantado allí en ese lugar frente a los cerdos, en ese lugar de inmundicia, después que él se ve en bancarrota espiritual, ¿qué es lo que pasa en su corazón y en sus pensamientos? Fíjense lo que dice el versículo 17. Me impacta este versículo porque dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Es como que él despierta de un sueño. Es como que él reacciona ante lo que él estaba viviendo, una vida desenfrenada, y comienza a pensar las cosas de una forma más, más dispuesta a discernir lo que estaba pasando. Es interesante que en la traducción del lenguaje actual, este versículo dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Interesante. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Tenía que el hijo pródigo estar con su mente en otro lado para pensar de esa forma de haber salido de la casa de su padre. Pensó como un necio. Se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos pensando que en el mundo, sin Cristo, lejos de la comunión del Padre, le iba a ir mucho mejor. Había sido un necio. Pero él se dejó llevar por lo que pensaba, por lo que sentía. ¿Por qué? Porque no pensó que entre los cerdos le iba a ir peor. Él no pensó que fue creado para vivir cerca, en la casa del rey, en comunión. Él no pensó que lejos del Padre le iba a ir peor. Pero cuando volvió en sí, es como que despertó, es como que cayó en cuenta, es como dijo, pero ¿qué hice? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? ¿A dónde he caído? ¿A dónde he llegado? ¿A dónde me ha traído el pecado? Y lamentablemente, mis queridos hermanos, muchos que se alejan del Señor piensan que pueden llegar a un punto de control y decir, ya, llego hasta aquí y después regreso a Dios. Pero no se dan cuenta que el pecado esclaviza, que el pecado endurece el corazón, que el pecado nos llega a un punto de enceguecimiento para que no nos demos cuenta hasta dónde hemos llegado, hasta qué punto nos hemos alejado del Padre. Por eso es mejor ni siquiera tocar los límites para alejarnos de Dios. Por eso es mejor mantenernos bajo la sombra de la cruz, en la comunión con Dios, allí en ese lugar secreto, bajo la sombra de las alas del Omnipotente. Ni siquiera debemos pensar por un momento alejarnos. En el momento en que sintamos que nosotros hayamos pecado contra Dios, inmediatamente tenemos que estar tan sensibles a la voz del Espíritu Santo para que volvamos al Señor, para que el Espíritu Santo nos reprenda y nos corrija y nos diga, vuelve al Señor, confiesa ese pecado. No debemos nosotros intentar estar en ese lugar donde estuvo o en esa condición
donde estuvo el hijo pródigo, o que estuvo el hijo pródigo. ¿Y qué se puso a pensar? ¿Qué pensó? ¿O qué se le pasó por la mente al hijo pródigo? En el versículo 17 dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los jornaleros eran siervos, eran personas que se empleaban para trabajar en hacienda, sea por un día, sea por semanas o por meses. Entonces, el hijo como que cayó en cuenta y dijo, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy lejos de la casa de mi padre si en la casa de mi padre me iba mejor? ¿Qué se me ocurrió? ¿Qué se me pasó por la mente para llegar a este punto de estar humillado y quebrantado y de decir, si en la casa de mi padre hay empleados y hay abundancia de comida y yo aquí muriendo de hambre queriendo comer la comida de los cerdos? Y entonces comienza a fabricar un discurso en su mente y en su corazón para poder ir otra vez delante del Padre. Es como que el hijo pródigo comienza a decir, ¿y ahora cómo me puedo acercar nuevamente ante el Padre? Ah, ya sé, le voy a decir lo siguiente. Y allí en su mente, en el versículo 18, comienza a decir, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí comienza un discurso de volver al Padre. Él le va a decir, he pecado contra el cielo. Claro, porque cuando pecamos, en primer lugar, el pecado tiene que ver con defraudar el corazón de Dios. El pecado tiene que ver con herir el corazón de Dios, con levantar el puño y rebelarnos contra Dios. El pecado es eh, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no le agrada a Dios. Ese es el pecado. Y ahora el hijo pródigo está arrepentido realmente. Él está cambiando su mente y está diciendo, he pecado contra el cielo. Pues hermanos, cuando nosotros pecamos contra Dios, realmente estamos pecando contra el corazón de Dios, hiriendo el corazón de Dios. Estamos eh, defraudando el corazón de Dios. Estamos transgrediendo la ley de Dios. Y por eso el hijo pródigo dice pecado contra el cielo. Primeramente ofendió a Dios, pero también ofendió al Padre, desafiándole y rebelándose y saliendo de la casa de su padre. Y entonces le dice que le va a decir, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan? Allí en el versículo 12, cuando el hijo le dijo al padre, dame. Ahora, cuando vuelve en sí, él usa otra palabra y le dice al padre, padre, o está pensando que le va a decir al padre, padre, hazme. Ese es un signo de madurez, es un signo de reconocimiento, es un signo de arrepentimiento, porque le va a decir al padre, hazme. Ya no le va a decir, dame, sino hazme. Y qué lindo que nuestra oración pueda cambiar en este sentido y poder decirle al Padre, Señor, hazme como Jesús, hazme como Cristo, yo quiero ser como Él, yo quiero crecer hasta el punto de parecerme a Cristo. Hazme un discípulo tuyo, hazme una persona santa, piadosa, inclinada a ti. Dame, pero no ahora para mis necesidades. Sí necesito, pero dame ahora un corazón conforme al de Cristo. Es distinta esa oración, ¿no? Claro, el hijo pródigo, después de haber pasado un proceso de humillación y quebrantamiento, ahora su oración cambia. Ahora su oración es más profunda y más específica para estar cerca del Padre, porque él se da cuenta o cayó en cuenta que no le fue lejos, no le fue bien lejos del Padre, que lejos del Padre solamente obtuvo miseria, obtuvo solamente vacío, y no vio lo que él quería ver. Sus expectativas fueron derrumbadas. Y ahora
quiere volver al Padre porque sabe que allí con el Padre le va mucho mejor. Hermanos, no es necesario que nosotros pasemos procesos como tuvo que pasar el hijo pródigo para volver en sí. No es necesario. Hay muchos jóvenes que han nacido en familias cristianas. Y querido joven, si este es tu caso, ni siquiera se te ocurra pensar en que lejos de Dios te va a ir mejor. Quizás tú no has experimentado, como quizás algunos de nosotros, lo que es vivir en el mundo alejado de Dios. Quizás Dios te llamó viviendo o habiendo nacido en una familia cristiana. Tienes un gran privilegio de no haber ensuciado tus vestiduras de esta forma, viviendo lejos de Dios. Quizás tú no has probado alcohol, droga, inmoralidad, y este es un gran privilegio que tú tienes. Yo te animo para que en este día tú te mantengas en esa posición, que no trates de experimentar esta humillación o esta decadencia, la cual tuvo que vivir o experimentar el hijo pródigo, sino que te mantengas puro delante de Dios. Y esto va a ser agradable ante Dios, pero no vas a tener que experimentar. No es necesario experimentar o tener este tipo de experiencias de vivir lejos de Dios en la inmundicia para poder entender lo que es lo doloroso que es vivir lejos de Dios. Entonces yo te animo a que te mantengas siempre viviendo cerca del Padre Celestial. Pero entonces, cuando en el versículo 18, miren lo que ya toma la decisión en base al pensamiento este hijo, y entonces dice, me levantaré, la primera acción. Luego dice, iré. Y entonces, cuando en el versículo 20 dice, levantándose, él toma la decisión. Él tuvo que tomar una decisión de volver. Lamentablemente hay muchos creyentes que dicen, bueno, yo puedo apartarme de Dios y yo sé cuándo vuelvo. Pero hermanos, eso muchas veces ya no está bajo nuestro control, porque viviendo lejos de Dios, Dios mismo puede decir, bueno, estás viviendo una vida desenfrenada, vamos, mejor te llevo a casa. Y muchos han muerto, y muchos quizás han experimentado enfermedades viviendo en ese lugar lejos de Dios. Pero entonces el hijo se levanta, viene a su padre, y esto me encanta porque dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué? Porque el padre quizás salía cada día para echar una mirada, un vistazo, para ver cuándo regresaba su hijo, cuándo se aparecía. Y entonces el padre siempre estaba expectante a la venida de su hijo, porque el padre anhelaba que su hijo regrese, porque el padre quería que su hijo regrese. Y siempre estaba con los brazos abiertos para recibir a su hijo. Por eso dice que cuando aún estaba lejos, el padre lo miró. Pero cuando el padre lo ve, no se queda allí estático, sino que corre a abrazarle a su hijo porque su corazón se movió, dispuesto a perdonarle aún cuando el hijo ni siquiera le había dicho nada, ni siquiera había confesado su ofensa. Su padre ya fue movido de antemano para tener misericordia y compasión de su hijo. Cuando habla de esta palabra misericordia me gusta mucho porque la traducción en el Antiguo Testamento es que es un amor leal. Eso significa la palabra misericordia. El amor del Padre no iba a fallar cuando el Hijo se le ocurra venir y confesar su pecado. Las puertas del corazón del Padre siempre iban a estar abiertas para el Hijo. Y dice, y corrió. No solamente el Padre eh, se levanta para ir a ver a su Hijo, sino que el Padre corre y dice, y se echa sobre su cuello y le besó. Y en la acción del original en que fue escrito el Nuevo Testamento, la acción habla de que el Padre lo abrazaba y lo besaba varias veces. Y esta acción del Padre le está diciendo, yo te amo. Allí se ve no solamente un amor incondicional del Padre, pero también un amor perdonador. Un amor que siempre está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a sus hijos que se han apartado. ¿Por qué? Porque el Padre no ama por lo que nosotros somos o hacemos,
El Padre nos ama porque decidió amarnos en Cristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre sabe que muchas veces nosotros le vamos a fallar y aún así nos amó, pero es un amor incondicional. Es un amor que toma la iniciativa de buscar al pecador. El Padre es el que se levanta y viene a buscar al pecador. Pero si hablamos de las leyes del Antiguo Testamento, en Deuteronomio vemos que un hijo así, rebelde, desobediente, borracho, tenía que ser llevado por el padre a la puerta de la ciudad y allí ser apedreado por los ancianos de la ciudad, que eran los jueces de aquel entonces. Esto es lo que debía hacer el padre si quería hacer lo justo, llevarle ante los ancianos, ante los líderes de la ciudad, para que apedreen a su hijo. Pero la acción del padre lo que está diciendo es, apedréenme a mí. Al momento de abrazar y besar a su hijo, está diciendo, apedréenme a mí, que sobre mí caiga toda la justicia. Yo tomo el lugar de mi hijo para que yo muera y mi hijo sea sanado, sea salvado. Este es el amor del Padre. Y esto lo vemos en la cruz del Calvario, cuando su hijo nos abrazó a nosotros para que sobre él caiga, sobre sus hombros, caiga la ira del Dios Padre, eh, eh, todo lo que nosotros merecíamos, toda esa ira justa, todo ese castigo por nuestros pecados cayó sobre los hombros de Cristo y Él nos abrazó para que no caiga en nosotros, sino que nosotros encontremos el perdón y la misericordia de Dios. Qué maravilloso, hermanos, pensar en esto. Qué maravilloso ver el amor incondicional del Padre. Es un amor puro y santo que sobrepasa nuestro entendimiento. Realmente no podemos nosotros captar el sentido del amor de Dios, que Él, a tal punto que Él está dispuesto no solamente a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad, pero a restaurarnos, porque lo que el Padre le dice al Hijo, le dice, digamos, a los jornaleros, que saquen el mejor vestido, que saquen un anillo y le pongan en la mano y que le calcen en sus pies. Realmente el Padre le está devolviendo la identidad, le está mostrando que Él es hijo eternamente y para siempre. No importa lo que pasó, no importa cómo se reveló o dónde vivió o qué es lo que hizo. Lo que al Padre le importa es ahora que el Hijo está cerca de su comunión, está nuevamente en su casa y Él quiere hacer una fiesta y quiere gozarse con todos sus siervos sabiendo que el Hijo que estaba considerado muerto, lejos, apartado, ahora vive y ahora puede estar nuevamente disfrutando de su comunión. Y ni siquiera le dejó al hijo terminar su discurso, sino que le cortó y llamó a sus siervos para que saquen todo lo mejor para su hijo. No era algo, no le dijo a los siervos, saquen el vestido viejo o maten un becerro, el más flaquito, porque yo ya le di a mi hijo la parte que le corresponde, ahora ya no se quedó con nada. Pero está diciendo, saquen lo mejor. Y esto me habla de un padre amante que siempre está pensando en lo mejor para nuestras vidas, mi querido hermano. Por allí hay hermanos que estamos pasando por pruebas y dificultades y pensamos que a veces Dios se ha alejado, que Dios ya no nos ama, que Dios ya no está pensando en nosotros, pero sabe, Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Dios siempre tiene lo mejor y lo excelente para sus hijos, como aquí vemos. Satanás muchas veces nos está poniendo pensamientos negativos y haciéndonos pensar que Dios está lejos de nosotros, que ya no piensa en nosotros, que ya no nos ama, pero no es así. Aquí cuando saca lo mejor para su hijo, el vestido, lo mejor del vestido, el anillo y el calzado, está diciendo Dios siempre quiere restaurarnos, Dios siempre quiere levantarnos, Dios siempre está buscando nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero Él dice, traed el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiestas, en el versículo 24, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarnos. ¿Qué principio aprendemos aquí? Que al lado del Padre tenemos lo mejor,
que ni siquiera deberíamos pensar en alejarnos ni por un segundo del corazón del Padre. Desde el versículo 25 al 32, vemos que salta al escenario el otro personaje, el tercer personaje. Ya hemos visto al hijo rebelde. Ahora vemos que el hijo regresó y el hijo es restaurado. Hemos visto al padre amoroso y perdonador, pero ahora vemos al hijo envidioso, al hijo que se llenó de enojo al ver a su hermano regresar y que le hagan fiesta. Y entonces dice en el versículo 25, no vamos a leer todo porque el tiempo ya no nos da, ustedes pueden seguir leyendo en casa. Dice, pero su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, mientras los demás estaban contentos, gozosos, el padre estaba allí en la fiesta, dice en el versículo 28, entonces se enojó. El hijo mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta, no quería compartir, no tenía el mismo sentir, el mismo gozo que los demás al ver que su hermano había venido. Pero entonces salió el mismo padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiéndole, le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, el padre sale para decirle, entra, comparte con nosotros, ven a la comunión, gózate. Pero ¿qué es lo que el hijo mayor tenía en su corazón? Enojo, quizás tenía envidia, él se sentía como el hijo olvidado, como el hijo rezagado. Era un hijo que estaba allí ocupado en el campo, estaba en el servicio, pero no en comunión con su padre, no estaba conectado con el gozo de su padre y de su hermano menor. Y esto ocurre en muchas ocasiones cuando muchos jóvenes o quizás hermanos en la fe están en la iglesia, pero no están en comunión con Dios, no están conectados con el corazón de Dios. El Padre ama a su pueblo, el Padre ama a sus hijos, el Padre ama a su iglesia, pero muchas veces hay cristianos que viven como el hijo mayor, enojados, resentidos, ven a otros que Dios les da el privilegio de un ministerio, de un liderazgo, de un servicio, y en lugar de alegrarse, estos hijos mayores se llenan de envidia, se llenan de enojo y quizás dicen, ¿y por qué a mí no me toman en cuenta si estoy tanto tiempo en la iglesia? Solo a ese hermano, pero ese hermano no es digno, mira lo que ha hecho, mira lo, cómo ha vivido, y están enfocados en el pasado del hermano en lugar de regocijarse en el servicio del presente. Este hijo representa al hijo resentido, al hijo que piensa que el padre está poniendo más atención en el hijo restaurado que en él. El hermano que tenía envidia de un hermano que se le estaba celebrando la fiesta. Pero entonces, quizás estaba pensando que el padre tenía preferencias. Para terminar, mis queridos hermanos, tengo una pregunta en esta mañana. ¿A cuál de los tres personajes representamos? ¿Al padre que tenía un amor incondicional, un corazón perdonador? ¿Al hijo que vivió rebelde en una provincia apartada, pero que quizás fue movido en su corazón y regresó al Padre en arrepentimiento? ¿O al hermano que tenía falta de perdón, rencor, enojo, quizás envidia? Pensemos en este día, mis queridos hermanos, que Dios quiere que tengamos el corazón del Padre. Muchas gracias por escucharme y que Dios continúe bendiciendo. Y nuestro anhelo es que nunca nos alejemos del Señor. Ni pensemos por un minuto o un instante que viviendo lejos del Padre nos va a ir mucho mejor. Dios nos bendiga y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pastora Omar. Acá estamos bendecidos con esa poderosa palabra que nos preparó para todos nuestros oyentes que estuvieron atentos a la enseñanza y pues
tal vez algo que desee añadir, Pastor Omar, estamos para escuchar. Adelante, por favor. Sí, el hijo mayor poseía todo. No se daba cuenta que él lo tenía todo. Toda la herencia que le quedaba del padre le pertenecía a él. Pero había una cosa, no tomaba provecho de eso. Y queridos hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra del Señor. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y muchas veces nosotros no tomamos provecho de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo. Que podamos nosotros aprovechar de esas bendiciones, mis queridos hermanos. Son bendiciones espirituales que tenemos, dones, la iglesia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, la comunión de la iglesia, etcétera. Que podamos tomar provecho de lo que ya tenemos en Cristo. Esa es nuestra conclusión también, mis queridos hermanos. Sí, muchísimas gracias, pastor. Importantes las enseñanzas para poner en práctica, sí, para el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Así que en otra oportunidad estaremos solicitando su tiempo, a la vez este tiempo especial que siempre estamos separando para nuestros oyentes a las 6 de la mañana para poder alimentar de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchísimas gracias, pastor, que el Señor le bendiga. Un abrazo a usted, siga adelante en la obra cristiana y saludos para toda su congregación, pastor. Muchísimas gracias, buenos días. Mucho gusto. Hasta pronto, mis hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor. Agradecemos por este tiempo muy especial que estuvimos compartiendo con la palabra de Dios y pues, ¿por qué no? Agradecer al pastor Omar Garrido desde la ciudad de Quito, Ecuador. Justamente es el director del Instituto Bíblico en esa congregación de Quito. Sí, así que tenemos ese gran privilegio de aprender la palabra de Dios de hermanos, de obreros, por sobre todo, que están trabajando activamente, sí, de obreros que están trabajando activamente en la obra cristiana. Así que oremos por el pastor Omar Garrido, un pastor desde la ciudad de Quito, que nos enseñó la palabra de Dios. Muchísimas gracias y no se olvide, todas estas prédicas están siendo subidas en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todas las prédicas que usted escucha a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, estamos subiendo al canal de YouTube de Radio Quinchuquí. Así que entre a ese canal de YouTube y escuche todas las prédicas que hemos compartido en nuestras transmisiones en vivo y no se olvide de suscribirse. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.